Tema carbúnculo. En esta oportunidad, para su estudio, hemos dividido la enfermedad básicamente en dos partes. En una primera parte, que es esta parte de teoría, veremos lo que es la etiología, epidemiología, patogénesis y signos clínicos y también algo de las lesiones. Mientras que en la segunda parte, que es el trabajo práctico, y está dentro de la carpeta de trabajos prácticos, veremos el diagnóstico y el control de la enfermedad, incluyendo la inmunoprofilaxis. Esta enfermedad se define como infectocontagiosa, aguda, septicémica, enzootica, ya que se mantiene en algunos lugares y aparece como casos aislados o en brotes implicando a un número de animales. Sobre todo es aguda o hiperaguda en los herbívoros, los cuales son muy sensibles, y afecta a animales tanto domésticos como silvestres. Como principal característica que sería diferencial frente a otras enfermedades es que produce un infarto de vaso importante en el cual se pierde parte de la anatomía normal del vaso, además edemas sanguinolentos y una mala coagulación de la sangre. Es una zoonosis, es muy importante tener en cuenta esto, debido a que vamos a tener que tener grandes precauciones cuando estemos frente a casos de carbúnculo. Y como sinónimo de la enfermedad, tenemos que también se llama carbúnculo o carbunco, y la definimos como carbúnculo bacteridiano para diferenciarla del carbúnculo sintomático, que también se conoce como mancha y que veremos más adelante. También llamada anthrax, fiebre esplénica, grano malo por el tipo de lesión que produce en los seres humanos, fiebre carbunclosa, pústula maligna también por el mismo tipo de lesión que produce los seres humanos a nivel de la piel. Respecto de la historia de esta enfermedad, solamente quiero mencionar los aspectos principales. Desde sus primeras descripciones, en el año 700 a.C., esta enfermedad ya estaba citada en la Biblia, en seres humanos, en animales, hasta, les diría, los primeros y grandes avances que tienen lugar en el siglo XIX, cuando comienza lo que mencionamos como la era microbiológica, en la cual se comienzan a encontrar o a descubrir los agentes etiológicos de muchas enfermedades infecciosas, entre ellas básicamente el anthrax, en el cual Roberto Koch, que era un médico alemán, tuvo un papel destacadísimo, ya sea con la caracterización, por un lado, del microorganismo, como también por haber podido cumplir lo que fueron luego los postulados de Koch. Esa fue una definición que se acuña más adelante y que se puso en conjunto, diríamos, por los asociados a Koch. Él generó grandes avances en la enfermedad, y también Louis Pasteur fue el que primero, Louis Pasteur era un químico francés, ustedes ya lo saben, fue el primero que desarrolla una vacuna contra el anthrax. La desarrolla, y no solamente la desarrolla, sino que también la prueba. Y la prueba básicamente en ovejas, en una experiencia que realizó en Pouilly-le-Fort, en Francia. A partir ya del siglo XX comienza a haber cierto resquemor por el potencial uso de las esporas de este bacilo como un medio de agresión en las guerras, y a partir, si quieren, del año 37, como hito muy importante, es cuando el doctor Stern, que era un colega austríaco sudafricano,
en Sudáfrica desarrolla la vacuna de anthrax que actualmente se utiliza para el ganado en muchos países del mundo, incluido Argentina. Se retoma en la década del 60 del siglo pasado la preocupación para el uso, como el uso de arma bacteriológica, y eventualmente el dato destacable fue que en el año 79 hubo un brote muy severo de anthrax en Rusia, en lo que en aquel momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La preocupación creo que llegó a un punto máximo cuando fue el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y a partir o luego de este atentado comienzan a haber sospechas que otras armas podían ser utilizadas, como podían ser armas bacteriológicas, entre ellas las esporas de anthrax. Eso generó, yo les diría, un gran impulso en la investigación en este microorganismo, y en la actualidad también podríamos decir que esa preocupación ha disminuido en forma importante. Bien, y desde el punto de vista de nuestro país puntualmente, en el año 1590 ya se la mencionaba esta enfermedad en el Virreinato de Río de la Plata, probablemente introducida a partir de vacunos que provenían del Paraguay. En el año 1847 el doctor Francisco Muñiz, ustedes saben que hay un hospital muy famoso en la capital que lleva su nombre y que se dedica puntualmente a las infecciosas. Él la describe en casos en seres humanos en Argentina. Y quiero simplemente agregar que en nuestro país tenemos una legislación vigente desde el siglo pasado, tanto para la denuncia de esta enfermedad como para el control de la misma. Desde el punto de vista de la etiología, la enfermedad es causada por Bacillus anthracis. El género Bacillus son bacilos gram positivos aerobios, aunque pueden crecer en condiciones de ambiente reducido en oxígeno. Lo importante es que producen una cápsula, y cuando hay oxígeno, no puntualmente me refiero al medio de cultivo, porque crece de forma aerobia, pero sí a partir de un cadáver, sobre todo recién muerto, en presencia de oxígeno, este microorganismo se va a transformar en una espora, o se va a pasar de la forma vegetativa a la forma de resistencia. Esto es importante porque la forma de resistencia es en la cual se va a mantener en el medio ambiente. No solamente es el oxígeno, sino también la deprivación nutricional y otras señales las que le van a indicar al microorganismo que debe pasar de la forma vegetativa a la forma de resistencia. Estas esporas, como antes lo dije, se mantienen en el ambiente y pueden vivir seguramente por más de 50 años, mantenerse viables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo una espora de un medio ambiente determinado, ¿sí?, y la coloco en un medio de cultivo idóneo, seguramente voy a obtener formas vegetativas de este microorganismo. Como pueden ver en la foto, lo que se está viendo son las colonias, como crecen en agar sangre. Vamos a ver esto con más detalle en el trabajo práctico, y son irregulares en la parte más externa, por ese motivo tienen esta forma particular, y los bacilos cuando crecen lo hacen en forma de cadenas, y parece básicamente como cañas de bambú por el tipo de morfología que tiene. Bien, respecto de la epidemiología de la enfermedad. Primero es de distribución mundial, o sea, está en todo el mundo, no solamente en las zonas de países tropicales y subtropicales, sino en casi cualquier país se puede encontrar.
En nuestro país, pues puntualmente, si bien ustedes ven en la diapositiva que dice que es exótica en pampa húmeda, hay muchas zonas de nuestro país en las cuales donde hay ganado se la puede encontrar. Probablemente lo que ocurre es que hay mucha mejor información acerca de su distribución en pampa húmeda debido a que se envían más muestras al laboratorio y se procesan más muestras para el diagnóstico. En nuestra provincia, en Santa Fe, también hay casos, o se han detectado casos positivos a lo largo del tiempo, pero probablemente no, por el tipo de explotación que tenemos, en la zona central sobre todo, no aparece con tanta frecuencia como en algunas zonas de provincia de Buenos Aires, aunque aparece. Bien, recuerden que las esporas se mantienen en el ambiente y en zonas con alta humedad, zonas tropicales, subtropicales desfavorecidas de población. También se comenta que en estas zonas, o se sabe, mejor dicho, que se podría dar hasta un ciclo en el cual podría la espora germinar y volver a esporular en algunas ocasiones, y los suelos ricos en nitrógeno y alcalinos también favorecerían tanto este ciclo como el mantenimiento de las esporas en el ambiente. Lo que sí quiero hacer mención también acá es que dentro de las especies de animales son básicamente los rumiantes los que se consideran más sensibles y muestran formas agudas e hiperagudas de esta enfermedad. Bien, continuando con lo que es la susceptibilidad a la enfermedad, a infección de enfermedad, tengan en cuenta que los herbívoros son muy susceptibles, los cerdos y los equinos son medianamente resistentes, los carnívoros son más resistentes y probablemente haga falta una mayor cantidad de microorganismos para causar una infección. No quiero dejar de mencionar acá la susceptibilidad del ser humano. Los seres humanos son susceptibles y las formas de carbúnculo más frecuentes son las cutáneas, en las cuales por contacto con el microorganismo se puede generar a partir de una puerta de entrada, que es la piel, que puede estar con ligeras excoriaciones, lo cual es muy frecuente en gente que está en el medio rural. Puede ser una puerta de entrada. Otra puerta de entrada importante, pero ya no tan frecuente en nuestro país en esta época, es la vía respiratoria, o sea, por vía nasal, que era frecuente en la antigüedad cuando se cardaba la lana y las esporas quedaban en el ambiente y así podían entrar. Y también, como mencioné en un principio, que se habló de este organismo para guerra bacteriológica, bueno, se considera que la difusión a través de la vía erógena era una forma de puerta de entrada. Los que son resistentes son los poiquilotermos y los pájaros carnívoros, que si bien no se infectan, no se enferman, pero pueden de alguna manera difundir las esporas y eliminarlas con materia fecal. Así que por este motivo se los considera que pueden intervenir en la cadena epidemiológica. Y evidentemente el microorganismo. Lo que ocurre con una zona en la cual muere un animal por carbúnculo, si no se tiene la precaución necesaria, también se llama área de incubación. ¿Por qué? Porque en estos lugares las esporas se mantienen durante muchísimo tiempo, como lo mencioné anteriormente, y por ese motivo se habla de comarcas carbunculosas. Campos malditos, ¿por qué? Porque lo que ocurría en la antigüedad era que en un lugar donde había muerto un animal, pasaban años y volvían a morir animales con los mismos signos de enfermedad y por ese motivo se lo consideraba un campo maldito. Otras fuentes posibles es el alimento, vamos a verlo básicamente cuando hablemos de carbúnculo en herbívoros, y también las moscas hematófagas que podrían actuar en este caso simplemente como vectores mecánicos, los llevan de un animal al otro, y también se puede considerar que las moscas que no son hematófagas pueden contribuir a la difusión llevando esporas de una zona a otra en sus patas.
como antes mencioné, los pájaros carroñeros pueden transportar esporas de este microorganismo y difundirlas. Respecto de la transmisión y el contagio, primero quería acotar algo más acerca de lo que era la susceptibilidad de las distintas especies. Herbívoros son muy susceptibles, como antes lo comenté, sobre todo los rumiantes, a eso me refiero, y dentro de quizás herbívoros hablamos de equinos. Los equinos son un poco más resistentes, igual que los cerdos, y dentro de esta escala, los carnívoros serían aún más resistentes. Es importante tener en cuenta que dentro de la cadena epidemiológica, los poiquilotermos y los pájaros carnívoros son resistentes totalmente, pero los pájaros carnívoros tienen sí un rol en la cadena debido a que pueden eliminar esporas en la materia fecal y por este motivo contribuyen a difundir el microorganismo en diferentes zonas y a cierta distancia. Esto es importante en la epidemiología, sí, probablemente lo es, pero lo que quiero que quede claro es que un animal que muere por carbunclo y las esporas de carbunclo se diseminan en el ambiente, se constituyen en la principal fuente posible de contaminación. Estas esporas se mantienen, como antes comenté, por mucho tiempo, y por ese motivo en los lugares donde morían un animal o morían animales por carbunclo se lo llamaba campos malditos o comarcas carbunclosas. ¿Por qué? Porque era muy factible que después de un tiempo determinado, años, meses o lo que fuera, podían comenzar a haber nuevos casos de enfermedad. Por ese motivo es que se mantenían estos campos. Otras fuentes potenciales de transmisión son las moscas hematófagas, que actuarían como vectores mecánicos, o sea, llevando de un animal, ¿sí?, a otro probablemente los microorganismos, o llevando las esporas. También las moscas que no son hematófagas, como por ejemplo la mosca común, lo que puede hacer es también llevar en sus patas estos microorganismos. La importancia relativa que pueden tener en la difusión de la enfermedad no está clara, pero sí simplemente para que lo conozcan. Otra fuente son los alimentos, que pueden estar contaminados con esporas, y esto es lo que puede contribuir a difundir las esporas y por ese motivo la infección. Bien, para resumir, la información del ciclo más frecuentemente que se da en los rumiantes es: ustedes ven a la izquierda animales que pueden estar infectados con Bacillus anthracis, rumiantes menores y también bovinos, y a partir de que estos animales se enferman y mueren, lo que va a ocurrir es que se va a contaminar el suelo. Los cadáveres abiertos, comentamos que pueden quedar cargados con una gran cantidad de esporas que también pueden ser eliminadas o pueden salir en secreciones, excreciones. A partir de acá se va a contaminar los pastos, se va a contaminar el agua, que pueden ser generalmente la vía de entrada por la vía oral de este microorganismo nuevamente a animales susceptibles. Se remarca ahí en el cuadro que son animales no vacunados. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que la vacunación confiere resistencia frente a esta enfermedad. Ahora bien, me importa que tengan en cuenta acá a partir de qué se puede un hombre contagiar de carbunclo. Y puede ser a partir de tener contacto con un cadáver. ¿Esto qué es? Un animal muerto recientemente. Puede ser que tenga contacto con secreciones, con excreciones. O sea, esto me refiero puntualmente a veterinarios, me refiero a gente que está manipulando un cadáver, puede ser en un frigorífico, ¿sí? Y también en casos que se manipulen cueros, que se manipule lana.
Entonces, lo más frecuente, como antes comenté, es el contacto con cadáveres, y a partir de la piel, porque es el carbunclo de tipo cutáneo, o grano malo, o pústula maligna. Bien. Lo otro es, a partir de, cuando hablamos de lana, no es frecuente en la actualidad en nuestro país, pero en otras épocas, cuando había una gran explotación lanera, por un lado, y se usaba la lana para colchones, se cardaba la lana. Ese ambiente en el cual se cardaba la lana, lo que ocurría es que había muchas esporas en el ambiente, se aerosolizaban, y así era como podían entrar por la mucosa respiratoria y generar cuadros de carbunclo de tipo neumónicos. Lo otro que puede ocurrir es que un ser humano ingiera carne de un animal muerto por carbunclo, ¿sí?, que es otra de las posibilidades. Muy bien. Bien, vamos a ver la patogénesis de esta enfermedad, comenzando por la descripción de los factores de virulencia, para luego hacer toda la descripción desde la puerta de entrada de este microorganismo hasta el destino final y eventual desenlace que puede causar la infección y enfermedad. Este organismo tiene dos factores de virulencia principales, que son una cápsula y un complejo tóxico. Ambos, como pueden ver en la parte inferior de las figuras, están codificados por plásmidos. Recuerden que un plásmido es un segmento de ADN extracromosómico dentro de la bacteria. En este caso, el plásmido que codifica para la toxina es el PX01, mientras que el que codifica para la cápsula es el PX02. Entonces, la cápsula lo que tiene es una función básicamente antifagocítica, o sea que impide que el microorganismo sea fagocitado, sobre todo por los macrófagos, en un principio, y luego también será por los neutrófilos. Mientras que el complejo tóxico es una toxina tripartita y, por lo tanto, como ustedes pueden verlo en la parte inferior de la figura a la derecha, está formada por tres componentes, que van a ser el factor edema, ¿sí?, que se ve en la figura como EF porque está en inglés, el factor protector, que se ve como PA en la figura, mientras que el tercer componente es el factor letal. Lo que quiero que quede claro es que estos factores, el factor edema, ¿sí?, ¿qué es desde el punto de vista molecular? Es una adenilato ciclasa, y lo que hace es generar un incremento importante del AMP cíclico dentro de las células diana, ¿de acuerdo? El factor letal es citotóxico, o sea, destruye, tóxico para las células, genera apoptosis de los macrófagos y hace también que se secrete en forma, diría, muy aumentada, interleuquina 1 beta y TNF-alfa, que van a causar, evidentemente, cierta parte de del daño, aunque no en forma directa, dentro de esta enfermedad. Nos queda un tercer factor, ¿sí?, que no mencionamos cuál es su mecanismo de acción, que es el factor protector. El factor protector lo que va a hacer es permitir, ¿sí?, la entrada a las células blanco o diana de los factores letal y factor edema. Entonces, para que quede claro qué rol cumple cada uno de estos componentes de la toxina tripartita. Acá los ven a la izquierda, abajo, en la diapositiva, a los tres componentes separados. ¿Por qué? Porque el microorganismo los va a excretar, es una exotoxina. De estos componentes están viendo que el factor protector, o PA, se va a unir a receptores en la célula eucariota, o sea, en la membrana celular. Y lo que va a ocurrir es que se va a formar un heptámero, o sea, estos componentes se agrupan
en el número de 7 para formar una estructura que va a permitir, lo van a ver hacia arriba ahora en la diapositiva, que los otros componentes, que son el factor edema y el factor letal, puedan así, dentro de un endosoma, o sea, englobados dentro de membrana celular, penetrar a la célula. Una vez que han penetrado a la célula, lo que va a ocurrir es que los factores edema y letal van a ser liberados y van a ejercer la acción tóxica que mencionamos anteriormente. Bien, la patogénesis. Siempre tenemos que considerar que la puerta de entrada más frecuente en el caso de los herbívoros es la vía oral, o sea, per os. ¿Y qué es lo que va a ingerir? Básicamente las esporas, lo cual no quita que también pueda tener lesiones en la piel o por vía nasal también podría llegar a ingresar, pero es más infrecuente. En el caso de otras especies, y puede ser el caso del carnívoro por ingerir carne de un animal muerto por carbunclo, ¿sí? En el caso generalmente de los porcinos, podría ser también por vía de entrada oral, aunque ya dijimos que eran animales menos susceptibles y hacía falta más microorganismos para generar una infección. Bien, a partir de esa vía de entrada, esa espora se puede alojar en la mucosa faríngea o puede llegar a la mucosa intestinal. En algún momento, a partir de esa ubicación, puede generarse algún tipo de información o básicamente de señal que indique que esta espora debe pasar a forma vegetativa, o sea, va a pasar a ser un bacilo. Cuando comienza la multiplicación bacilar, este bacilo dijimos que era capsulado. La cápsula, como antes les comenté, es una cápsula de ácido poliglutámico. El ácido poliglutámico es un componente, o la cápsula en general, que probablemente lo que está haciendo es evitar la fagocitosis, ya que está cubriendo a otro tipo de ligandos que tiene el microorganismo que podrían ser reconocidos por los macrófagos. Cuando no puede básicamente controlar la multiplicación, el microorganismo en principio se multiplica, puede pasar a través de la linfa o la sangre hacia otros órganos. Lo que quiero también hacer acá un comentario es lo siguiente. Si bien la respuesta inmune se va a generar en un animal que no está protegido previamente, la multiplicación bacteriana es tan rápida que la bacteriemia y la septicemia se van a generar tan rápidamente que no van a dar tiempo suficiente a que se desarrolle una respuesta inmune adecuada contra este microorganismo. Entonces, el microorganismo libera las toxinas. En una primera instancia, el factor edema que ha sido liberado va a causar un edema local donde comience a multiplicarse. Pero también tengan en cuenta que el otro factor importante que se va a liberar es el factor letal. El factor letal lo que está originando es una descarga, sobre todo en cantidades importantes, de interleuquina 1. La interleuquina 1, como pueden ver en el cuadro, es la responsable del cuadro de fiebre, letargo y malestar que se da en primera instancia, aunque también va a causar degranulación de eosinófilos, basófilos y mastocitos, y también es responsable de vasodilatación. Lo que yo remarco, quiero que quede muy claro que los signos y lo que se va a dar en la patogénesis es un importante aumento de la permeabilidad vascular, ¿de acuerdo? Eso lleva a trasudados, también presencia de exudados posteriormente. Este aumento de permeabilidad vascular lleva a una caída de la presión sanguínea, a un desbalance importante del equilibrio electrolítico, sobre todo el calcio que va a verse disminuido, y eso es lo que tiene que ver con la disminución de la capacidad de coagulación de la sangre.
En las etapas ya in extremis o finales del cuadro, de un cuadro agudo, de hiperagudo, lo que hay es hipoxia, hay un estrés respiratorio importante, hay hipoglicemia. Lo que sí quizás también es digno de mención, a veces es difícil poner todos los eventos en una secuencia de etapas, pero lo que se ve más abajo es cuando hay una bacteriemia, una septicemia, básicamente lo que deben en principio eliminar a las bacterias, que son los neutrófilos, también son afectados por el factor edema, que tiene una acción contra los neutrófilos, con lo cual se va a evitar en parte que continúe la fagocitosis de estos microorganismos por esta acción deleteria en los neutrófilos. A su vez, el Keynes del vaso se va a ver superado, que es el que debe estar eliminando los microorganismos, no lo puede eliminar, lo cual termina dando, como antes comentamos, en fases finales, shock y muerte del animal. Entonces, los signos clínicos van a tener que ver, básicamente como uno lo ve acá en los herbívoros, con lo que mencionamos recién de la patogénesis. Tengan bien claro que en un herbívoro va a ser de una evolución muy rápida, o peraguda, 10 a 12 horas, o aguda, un día y medio, más raramente subaguda. Esto estamos hablando siempre de animales que no han sido protegidos previamente. Entonces, lo que puede ocurrir con frecuencia es que nos llamen porque hubo una muerte súbita de un bovino. En ese caso, hay que pensar que puede ser una de las posibles etiologías. Y lo otro que es importante es que en muchos casos, si llegamos a ver una evolución de tipo aguda y podemos observar al animal, en parte excitación, depende de qué momento lleguemos, evidentemente. Puede haber alta temperatura y si llegamos a tener animal muerto es probable que haya arrojamiento de sangre y expresiones en aberturas naturales, la sangre con un color generalmente oscuro. A veces también se presentan en conjunto prolapsos y edemas. Si bien mencionamos que tanto los carnívoros como los porcinos tenían una mayor resistencia, también se pueden afectar por carbúnculo. Lo que sí quiero destacar en esta diapositiva es que quizás las formas que se dan con mayor frecuencia son las formas localizadas a nivel faríngeo. Entonces, esto sin perjuicio que aparezcan evidentemente, ¿no es cierto?, formas que pueden ser sistémicas también en el caso de los cerdos. Pero estas formas, sobre todo en los carnívoros, a veces pueden darse como consecuencia de la ingestión de cadáveres de bovinos que han muerto por carbúnculo. Y son formas que se dan como localizadas, pero que hay que tenerlas en cuenta para un diagnóstico diferencial. En caso de equinos, ya comentamos que también tenía cierta resistencia, como el caso de los cerdos, pero cuando se dan formas de carbúnculo pueden ser que aparezcan con cólicos, edemas en la zona del cuello, ahí pueden ver en la foto a la derecha zonas de clives, disnea, cianosis, y en realidad lo que hay que tener en cuenta es sobre todo cuando se dan este tipo de cuadros de considerarlo en diagnósticos diferenciales. Lo que me importa hacer hincapié nuevamente por una cuestión de riesgo profesional es que lo que ven a la izquierda abajo es un grano malo en un ser humano, una forma cutánea. Si bien vamos a profundizar este tipo de descripción o los cuidados cuando veamos la parte de diagnóstico y control, tengan en cuenta que lo más común en el ser humano es este contacto y por ese motivo cuando están en contacto con animales sospechosos de carbúnculo hay que tener una protección adecuada de la piel.
La otra forma que es también común son las neumonías, pero como antes comenté, en la actualidad no son tan frecuentes, pero frecuentes un grano más. Salvo que evidentemente tiene un ambiente con alta contaminación y por la aspiración se pueda producir una neumonía. Bien, esta diapositiva me excede mayores comentarios, es simplemente para que tengan en cuenta y para que les quede claro cómo es la lesión. Y si se exponen durante una necropsia o en otro momento, ¿sí? Tengan en cuenta que a veces en la piel puede haber una excoriación leve, no la vemos, estamos trabajando en el campo y tenemos la mano raspada, el brazo raspado, y eventualmente son puertas de entrada para este microorganismo. Las lesiones que se encuentran con más frecuencia son las que pueden ver en esta diapositiva. ¿Cuál es la lesión principal? Es básicamente la esplenomegalia con una pulpa blanda y barrosa. O sea, esto es lo que se conoce como barro esplénico. Y es la lesión quizás más característica. Antes les comenté que el vaso era superado, su clearance, y el tejido perdía su anatomía. Y realmente cuando uno toca está esa estructura destruida, cosa que se puede ver en la foto de la izquierda. En el resto es un cuadro septicémico, por ese motivo es lo que podemos considerar en términos de descripción una septicemia hemorrágica. Entonces los órganos van a mostrar, por este motivo, congestión general hemorrágica. También pueden encontrar nodos linfáticos hiperémicos, ¿sí? Aumentados a veces de tamaño, con focos hemorrágicos y oscuros. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que muchas veces se considera que en estas muertes dadas en casos agudos e hiperagudos, uno va a encontrar la sangre oscura, como antes lo comenté, incoagulable, y el rigor mortis o falta o es incompleto, lo cual también es un dato importante a tener en cuenta para cuando hagamos más tarde el diagnóstico. Y por último, y para ir cerrando la clase, como yo les comenté, la parte de diagnóstico y control se va a ver en el trabajo práctico. El tema es, ¿hay tratamiento posible? Y tiene valor si el caso es subagudo. En general, como antes les comenté en un rumiante, se da en una minoría de casos, por lo cual ahí no va a ser factible intervenir. En caso que fuera subagudo, y apelamos a antibióticos. Penicilina, streptomicina, lincomicina, etcétera, etcétera. No me interesa acá entrar en detalle, pero sí sepan que si pudieran llegar a intervenir, podrían hacerlo con antibióticos. Bien, acá terminamos y seguiremos después en el trabajo práctico. Por último, la biografía. Lo que yo les indico lo pueden ver en esta diapositiva. En el libro del doctor Luchter está muy bien la descripción. Lo único que les hago hincapié es cuando vean la patogénesis, ¿sí? Recuerden que lo que es antifagocítico es la cápsula y el factor protector no es antifagocítico, sino lo que hace es permitir que el factor letal y el factor edema, ¿sí?, penetren a la célula diana o blanco. Otros libros que pueden ver son los que figuran en esta diapositiva, y a su vez también tengan en cuenta que vamos a subir algún material más. Está el artículo de la OIE y demás que puede ser de utilidad para estudiar esta enfermedad.